Bienvenidos a nuestra inmersión en la vida de Cleopatra. Así, Cleopatra. Esa figura envuelta en un halo de misterio y fascinación. Sin duda. ¿Quién fue realmente la última faraona de Egipto? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque todos tenemos en mente la imagen de Cleopatra como una seductora irresistible. Exacto. Pero ¿cuánto de eso es real? ¿Y cuánto es producto de la imaginación o incluso de la propaganda? Para este viaje al corazón del antiguo Egipto, nos basaremos en el curso Cleopatra. Realidad y ficción. Ajá, Nuestro objetivo es desmontar mitos por supuesto. y descubrir a la Cleopatra histórica. Y créeme, la realidad es mucho más interesante que la ficción. Eso espero. Empecemos por el contexto. Dale. Porque para entender a Cleopatra hay que comprender el mundo en el que vivió. Totalmente. ¿Qué escenario político heredó Cleopatra? A veces se nos olvida que su reino no era precisamente un remanso de paz. Para nada. Imagina un Egipto ya en declive, con luchas internas de poder y la sombra de Roma acechando cada vez más. Suena complicado. Cleopatra llegó al trono en un momento crítico. Un panorama complicado, sin duda. Y todo esto claro después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno y el establecimiento de la dinastía tolemaica. No. Exacto. Cleopatra era descendiente de esa dinastía que ya llevaba siglos gobernando Egipto, con una mezcla de cultura griega y egipcia. Ya. Pero con el tiempo su poder se fue debilitando mientras Roma se convertía en la gran potencia del Mediterráneo. Entonces Cleopatra no solo tenía que lidiar con las tensiones internas, sino también con la presión de Roma. ¿Qué papel jugó su padre Ptolomeo Toes en esta situación? Ptolomeo XII, apodado Auletes, Auletes. que significa el flautista, por cierto, Curioso. gobernó un Egipto debilitado y endeudado. Para mantenerse en el poder tuvo que buscar el apoyo de Roma, lo que aumentó aún más la dependencia de Egipto. Al morir dejó a Cleopatra un reino en una situación precaria con Roma como acreedor y juez. Vamos que Cleopatra heredó un auténtico polvorín. ¿Cómo logró ascender al poder en este contexto tan turbulento? Bueno, Cleopatra no era una mujer que se conformara con un segundo plano. Ascendió al trono junto a su hermano menor Ptolomeo III, con quien se suponía que debía compartir el poder. Pero la ambición de Cleopatra no tenía límites. Aquí es donde empiezan las intrigas palaciegas. No. Efectivamente. Las tensiones entre ambos hermanos estallaron en una auténtica guerra civil. Imagina la corte egipcia un hervidero de conspiraciones y traiciones. Vaya. Cleopatra, en un movimiento audaz, buscó el apoyo de Julio César, que en ese momento se encontraba en Egipto. La llegada de Julio César a Egipto, un punto de inflexión en la vida de Cleopatra. ¿Fue un encuentro casual o algo premeditado? Hay quien dice que Cleopatra orquestó su encuentro con César. Interesante. Se cuenta que se presentó ante él envuelta en una alfombra. En una alfombra. Una entrada triunfal, digamos. ¿Mm? Lo cierto es que supo aprovechar la oportunidad para ganarse su favor. Desde luego, Cleopatra no era una mujer que se dejara intimidar por el poder. Para nada. Cleopatra poseía una inteligencia excepcional, un gran carisma y, por supuesto, un encanto irresistible. Convenció a César para que la apoyara en su lucha contra su hermano. Y ahí comienza la guerra de Alejandría, ¿verdad? Con César y Cleopatra luchando codo con codo. Exacto. César, con su ejército romano, derrotó a Ptolomeo Trutín. Cleopatra se consolidó en el trono de Egipto con César como su protector y amante. Y fruto de esa relación nació Cesarión, el hijo de Cleopatra y César. Un hijo que en el futuro jugaría un papel importante en las aspiraciones de Cleopatra. Pero antes de adentrarnos en eso, hay que hablar del impacto del asesinato de César en Roma y cómo este evento sacudió el mundo de Cleopatra. Claro, la muerte de César debió ser un golpe durísimo para Cleopatra. ¿Cómo afectó su posición en Egipto? Cleopatra se quedó sin su principal protector en un momento en que Roma se sumía en una nueva guerra civil, necesitaba encontrar otro aliado poderoso y lo encontró en la figura de Marco Antonio, uno de los generales más importantes de Roma. Entremos en el famoso capítulo de Marco Antonio. Aquí empieza lo bueno. Una historia de amor, ambición y poder. ¿Era simplemente un romance apasionado o había algo más detrás de esa unión? La relación entre Cleopatra y Marco Antonio ha fascinado a historiadores y artistas durante siglos. Sin duda hubo una gran atracción entre ambos, pero también compartían una ambición política que los unió. ¿Qué objetivos políticos compartían? ¿Qué buscaban conseguir juntos? Cleopatra aspiraba a fortalecer el reino de Egipto, recuperar territorios perdidos y asegurar su independencia frente a Roma. Marco Antonio, por su parte, buscaba consolidar su poder en Oriente y desafiar a Octavio, su rival, en Roma. Una alianza poderosa, pero también peligrosa. Enfrentarse a Octavio no era tarea fácil. ¿Cómo reaccionó Roma ante esta unión? La relación entre Cleopatra y Marco Antonio desató las alarmas en Roma. Ya me imagino. Octavio, que aspiraba a convertirse en emperador, dio en Cleopatra una amenaza.
Utilizó la propaganda para presentarla como una mujer ambiciosa y manipuladora que pretendía socavar el poder de Roma. Empieza a gestarse la imagen de Cleopatra como la femme fatale, ¿verdad? Exacto. La propaganda de Octavio fue muy efectiva. Se difundió la idea de que Cleopatra era una peligrosa seductora que había embrujado a Marco Antonio para ponerlo en contra de Roma. Una imagen que, como veremos, ha perdurado a lo largo de la historia. Así es. Pero antes de analizar el poder de la propaganda romana, hay que entender el impacto de esta alianza en el tablero político de la época. ¿Qué consecuencias tuvo esta unión para Cleopatra y Marco Antonio? ¿Lograron alcanzar sus objetivos? Esa es una pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inversión. Te adelanto que la historia de Cleopatra y Marco Antonio está llena de giros inesperados, batallas épicas y un final trágico que marcará el destino de Egipto. No puedo esperar a descubrirlo. Volved con nosotros en la próxima parte de Deep Dive para seguir desentrañando los misterios de Cleopatra. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Cleopatra. Y ahora nos adentramos en un terreno especialmente interesante. El poder de la propaganda. Ya vimos cómo Octavio la utilizó para desprestigiar a Cleopatra y justificar sus acciones. Claro, porque tras la muerte de César Octavio se convirtió en el gran rival de Marco Antonio. Y Cleopatra, al aliarse con este último, se convirtió también en su enemiga. Exactamente. Octavio necesitaba desacreditar a Cleopatra y a Marco Antonio ante el pueblo romano para justificar una guerra contra ellos. Y para eso la propaganda fue su arma más poderosa. ¿Y qué tipo de propaganda utilizaba Octavio? ¿Cómo construyó esa imagen de Cleopatra como una femme fatale? Bueno, Octavio era un maestro de la manipulación. Se rodeó de artistas intelectuales que se encargaron de difundir su versión de la historia. Por ejemplo, encargó poemas, obras de teatro e incluso esculturas que presentaban a Cleopatra como una mujer ambiciosa, manipuladora y peligrosa para Roma. Es decir, que usaba el arte y la cultura para difundir su mensaje político. Tenemos ejemplos concretos de esta propaganda. Claro. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la Eneida de Virgilio, una de las obras más importantes de la literatura latina. En este poema épico, Virgilio establece un paralelismo entre Cleopatra y Dido, la reina de Cartago, que se suicida por amor tras ser abandonada por Eneas. Espera, Cleopatra como una reina abandonada que se suicida por amor. Eso no encaja con la imagen de la mujer poderosa y calculadora que hemos visto hasta ahora. Precisamente por eso es tan brillante la propaganda de Octavio. Al presentarla como una mujer dominada por las pasiones, la convertía en un personaje débil e irracional incapaz de gobernar con cabeza. Ya veo. Es decir, que no solo la presentaba como una amenaza para Roma, sino también como una mujer incapaz de tomar decisiones racionales. Exacto. Y no solo Virgilio contribuyó a esta imagen negativa de Cleopatra. Otros autores como Horacio y Propercio también la describieron como una mujer seductora y peligrosa, una auténtica femme fatale que usaba sus encantos para manipular a los hombres y obtener poder. Es increíble cómo la literatura se puede utilizar como un arma política. ¿Y qué hay de las artes plásticas? También se utilizaron para difundir la propaganda de Octavio. Por supuesto, se erigieron estatuas y monumentos que celebraban la victoria de Octavio y lo presentaban como el salvador de Roma. En esas representaciones, Cleopatra solía aparecer como una figura derrotada y humillada, o incluso como una figura monstruosa, representando el mal que Octavio había vencido. Es decir, que la imagen de Cleopatra estaba por todas partes, pero siempre desde la óptica de la propaganda de Octavio. Exactamente. Y esta campaña propagandística fue tan efectiva que la imagen de Cleopatra como una peligrosa seductora se grabó en el imaginario colectivo romano y se transmitió a las generaciones posteriores. Hablando de generaciones posteriores, hay un autor que no podemos obviar al hablar de Cleopatra Plutarco, ¿verdad? Su obra tenía una gran influencia en la percepción de Cleopatra a lo largo de la historia. Sin duda, Plutarco, un historiador y biógrafo griego que vivió en el siglo IDC, escribió Las vidas paralelas, una serie de biografías de personajes ilustres griegos y romanos, y en sus biografías de Julio César y Marco Antonio dedicó un espacio importante a Cleopatra. ¿Y cómo la retrata Plutarco? Sigue la línea de la propaganda romana. Plutarco se basa en fuentes romanas, muchas de ellas influenciadas por la propaganda de Octavio. Describe a Cleopatra como una mujer astuta, ambiciosa y con un gran poder de seducción. Vamos que la imagen de la femme fatale se consolida con Plutarco. Sí, pero con algunos matices, Plutarco también reconoce su inteligencia, su valentía y su habilidad política. Incluso en algunos pasajes la describe con cierta admiración. Es interesante que Plutarco, a pesar de estar influenciado por la propaganda romana, nos ofrezca una visión algo más matizada de Cleopatra. Es cierto. Y es que la figura de Cleopatra era tan compleja que resultaba difícil encasillarla en un único estereotipo. Claro, y más teniendo en cuenta que todas estas fuentes provienen de la visión romana, de los vencedores. No hay ninguna fuente egipcia que nos ofrezca otra perspectiva sobre Cleopatra. Esa es una pregunta muy importante.
Afortunadamente sí que contamos con algunas fuentes egipcias que nos permiten vislumbrar a la Cleopatra real, la que se mostraba ante su pueblo. Y para descubrir esa otra cara de la moneda, tenemos que analizar su iconografía oficial, los documentos de su reinado y los vestigios arqueológicos que nos hablan de su vida y su gobierno. Me intriga saber qué nos ha legado Cleopatra. ¿Qué tipo de imagen proyectaba ante su pueblo? Era la misma que la que difundía la propaganda romana. Esta es precisamente la pregunta que intentaremos responder en la próxima parte de nuestra inmersión. Te aseguro que la visión egipcia de Cleopatra nos reserva algunas sorpresas. No puedo esperar a descubrirlo. Volvamos en la próxima parte de The Deep Dive para seguir desentrañando los misterios de Cleopatra. De vuelta en The Deep Dive, en las partes anteriores hemos navegado por las turbulentas aguas de la política romana Así es, y la poderosa corriente de la propaganda. sin duda. Pero ahora llegamos a la fuente misma, A la fuente misma. la propia Cleopatra. Exacto. Toca escuchar la voz de Cleopatra a través de los vestigios que dejó en su propio reino. Y te aseguro que esta perspectiva nos ofrece una imagen mucho más rica y compleja que la que nos ha transmitido la propaganda romana. Me has dejado con la intriga. ¿Por dónde empezamos a descubrir esa otra cara de Cleopatra? Empecemos por su iconografía oficial. Piensa en las estatuas, monedas y relieves en templos que se erigieron durante su reinado. Estas representaciones no eran simples adornos, sino poderosas herramientas de comunicación política. Entiendo que Cleopatra utilizaba las imágenes para transmitir un mensaje, para construir una imagen de sí misma. ¿Y qué tipo de imagen proyectaba? Cleopatra era una maestra en el arte de combinar tradición y estrategia. Por un lado, se presentaba como una auténtica faraona heredera de una larga tradición de poder y divinidad. Encontramos estatuas que la representan con los atributos clásicos del poder faraónico. El Némesis tocado a rayas que cubre la cabeza. El Ureus, la cobra, que simboliza la protección divina. El cetro, símbolo de autoridad. Una forma de conectar con la historia de Egipto y legitimar su poder ante su pueblo. Exactamente. Pero al mismo tiempo, Cleopatra también se mostraba como una gobernante helenística, reflejando la doble naturaleza de su reino, una mezcla de cultura egipcia y griega. En las representaciones de estilo griego aparece con rasgos más idealizados cercanos a los cánones de belleza clásicos. Su vestimenta también incorpora elementos griegos como el chitón o la imation. Es fascinante cómo Cleopatra utilizaba su imagen para conectar con las diferentes culturas que convivían en su reino. Una auténtica estratega de la imagen. Sin duda, Cleopatra entendía el poder de los símbolos y las imágenes para construir su propia narrativa y consolidar su autoridad. Pero más allá de la iconografía, también contamos con documentos oficiales de su reinado, como decretos e inscripciones, que nos revelan a una gobernante activa e implicada en los asuntos de su reino. ¿Qué nos dicen estos documentos sobre la forma de gobernar de Cleopatra? Confirman la imagen de una mujer poderosa e inteligente que hemos visto hasta ahora. Absolutamente. Encontramos evidencias de su participación en la construcción de templos, la administración de justicia, la gestión de la economía. Incluso en la diplomacia internacional, Cleopatra no era una reina que se limitara a las apariencias, sino que tomaba decisiones importantes y se involucraba en todos los aspectos del gobierno. Entonces desmontamos la imagen frívola que a veces se ha proyectado de Cleopatra. Estos documentos nos muestran a una mujer que no solo era bella y carismática, sino también una gobernante capaz y con una gran visión estratégica. Exacto, y no podemos olvidar su papel en la religión egipcia. Cleopatra se identificaba con la diosa Isis, una de las deidades más importantes del panteón egipcio, símbolo de la maternidad, la magia y la resurrección. Se la representaba con los atributos de Isis e incluso se le atribuían poderes divinos. Es decir, que Cleopatra no solo era una gobernante terrenal, sino que también se presentaba como una figura divina. Así es, Cleopatra entendía la importancia de la religión como elemento de cohesión social y legitimación de su poder. Al identificarse con Isis, reforzaba su imagen de reina poderosa y protectora de su pueblo. Todo esto nos pinta una Cleopatra mucho más compleja y fascinante que la imagen de femme fatale que nos ha transmitido la tradición. Una mujer que supo utilizar todas las herramientas a su alcance, desde la política hasta la religión, para gobernar en un mundo dominado por hombres. Y no olvidemos que lo hizo en un contexto extremadamente difícil. Con un reino en declive y la presión constante de Roma para Cleopatra, tuvo que luchar por mantener su independencia y asegurar el futuro de su pueblo. Al final, podemos separar la realidad de la ficción en la historia de Cleopatra. Después de este viaje, me queda la sensación de que la realidad supera a la ficción. Es un desafío sin duda. Las fuentes son fragmentadas y a menudo contradictorias. Pero al analizarlas con ojo crítico, podemos reconstruir una imagen más completa y matizada de la última faraona de Egipto. Cleopatra, una mujer que sigue fascinando e inspirando siglos después. Una figura que nos invita a reflexionar sobre el poder de la propaganda,
la construcción de la historia y la importancia de buscar diferentes perspectivas para comprender el pasado. Y sobre todo recordar que detrás de los mitos y las leyendas hay personas reales con sus luces y sus sombras, con sus ambiciones, sus Una miedos. poesía apasionante al corazón del antiguo Egipto y a la vida de una de sus reinas más emblemáticas. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.